Un día en el que hemos visto con estupor cómo un fugado de la justicia con orden de detención vigente aparece y desaparece como si nada del centro de la ciudad condal, con el beneplácito del presidente del Gobierno. Hoy se ha ratificado la derrota de la justicia española, la separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley, y se ha celebrado al mismo tiempo por las calles de Barcelona la victoria de un prófugo, golpista y victimista. Ya lo sabréis, Carles Puigdemont, el expresidente fugado de Cataluña, ha regresado a España en el día de hoy con motivo del pleno de investidura de Salvador Illa, líder del Partido Socialista Catalán, quien va a conseguir la presidencia de Cataluña gracias a un pacto con Esquerra Republicana en el que se concede el concierto económico catalán. Básicamente que Cataluña recaude, liquide e inspeccione el 100% de los impuestos que se paguen en dicha comunidad autónoma. Un pacto muy progresista. Pero progresista. Puigdemont llegaba y recorría las calles de Barcelona para llegar a la Plaza Luis Companys, donde le tenían preparado un escenario para dar un meeting. Sinceramente, ha sido propio de una película de Berlanga. Bon dia, benvolguts compatriotes, molt bon dia. Tras el meeting y una estrategia propia de un partido de rugby, Puigdemont se marchaba, pero no al Parlamento de Cataluña, hacia un paradero desconocido actualmente. Acabo de ver cómo lo meten en el coche, mira, es este coche de aquí. Mira. El tío que venía al pleno de investidura y que no acude al pleno de investidura. Un personaje que cuando desgraciadamente hace unos meses fallecía su madre, no acudía a Cataluña. Y hoy sí, yo no sé qué pensar, pero yo ahí no me meto. A la tribuna subía el líder de Vox, Ignacio Garriga, para retratar de una manera soberbia a los golpistas y a los traidores que ahora mismo habitan la Moncloa. Quédate hasta el final para entender la barbaridad que significa el pacto con Esquerra Republicana y la vuelta de Carles Puigdemont. Dale al botón de me gusta como siempre para que este vídeo llegue a más gente, suscríbete a este canal que vamos ya a por el 500.000 y comenta qué opinas de la vuelta del prófugo de la justicia y del concierto catalán. No puedo empezar sin dejar de denunciar el espectáculo bochornoso al que nos hemos visto sometidos los catalanes y todos los españoles a lo largo del día de hoy. Un día en el que hemos visto con estupor cómo un fugado de la justicia con orden de detención vigente aparece y desaparece como si nada del centro de la ciudad condal, y después tenemos que asistir a otro espectáculo protagonizado por Junts per Catalunya intentando suspender este pleno. Es una auténtica humillación a los catalanes y un ataque al Estado de Derecho con el beneplácito del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez y, por tanto, también de usted, el candidato a la presidencia de la Generalitat, el señor Salvador Illa. La igualdad de todos los ciudadanos está siendo pisoteada de manera continuada. Una casta privilegiada de políticos que viven por encima de cualquier ley, que no sufren ninguna consecuencia por sus actos y que, por desgracia, el Gobierno de Pedro Sánchez está por encima del bien y del mal y les permite hacerlo. Han conseguido que no haya motivos para obedecer prácticamente ningún mandato legal. ¿Con qué fuerza moral van a pedirles a un catalán honrado y corriente que pague sus impuestos ahora? ¿O que su negocio se ajuste a los requisitos si en el día a día lo único que se ve es impunidad? Impunidad para una casta de políticos privilegiados. Sepan que en los próximos días Vox presentará una denuncia contra todos aquellos que hayan ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por encubrimiento en virtud del artículo 451 del Código Penal. ¿Para qué? ¿Para que después les amnistíen? Es que es la impunidad total de la clase política. Y hay un sector de la sociedad progresista que mira para otro lado, que le da absolutamente igual esta vergüenza internacional que ha ocurrido en el día de hoy en Cataluña. Porque no es lógico ni comprensible que a un ciudadano de a pie se le aplique la ley sin miramientos
y, por el contrario, a un fugado de la justicia se le permita reírse de los catalanes delante de sus narices. Y con toda la contundencia del mundo. Un bochorno que no es solo fruto de la incompetencia, sino de una decisión política entre socios. No tenga ninguna duda que llegaremos hasta el final. Puigdemont representa lo peor de la política: la irresponsabilidad, el fanatismo, la corrupción y la cobardía. Dime. La irresponsabilidad para dar un golpe de Estado contra nuestra nación. El fanatismo, Sí, al como lo principio, hemos visto hoy, ¿El traductor? ¿En serio? Voy a tener que cambiar de canal. Televisión Española, como siempre. cuando ya lo tiene todo atado, gracias al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, viene aquí a presumir de gallardía, a demostrar valentía. Su presencia en Barcelona es un símbolo de la impunidad con la que los delincuentes de todo tipo y de toda condición viven, por desgracia, hoy en España. Además, ¿para qué ha venido? Supuestamente ha acudido a Barcelona para acudir a este pleno de investidura. El único motivo por el cual hoy ha decidido venir es para montar el espectáculo, y punto. Y dejar obviamente en vergüenza al gobierno español, al gobierno catalán y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nuestro principal deseo y nuestro empeño es que Puigdemont termine entre rejas y pague, igual que sus socios del Partido Socialista, por todo el daño que han hecho a Cataluña, a los catalanes, y que seguirán haciendo si no les frenamos. Como les decía, el espectáculo bochornoso que hemos vivido hoy es el último capítulo, no tengo ninguna duda, de una clase política catalana ridícula, de una clase política fuera de la realidad, Es que es ridículo. dañina y perjudicial para el interés de todos los catalanes, cuyo único legado será haber hundido a Cataluña, sembrado la discordia y el odio, algo que no habría sido posible sin la cooperación de un partido socialista, señorilla, y una izquierda, en general, igualmente absurda y desconectada de la realidad, que no se mueve por ningún tipo de interés elevado o por el bien común o por la justicia que tantas veces cacarean, sino que vive ensimismada en su beneficio propio e interés. Y mientras tanto, Cataluña avanza inexorablemente al empobrecimiento, a la degradación y a la desaparición de todas y cada una de las certezas de vida con la que muchos un día crecimos. Hoy, por desgracia, asistimos a una nueva sesión de investidura, en la que Cataluña, una vez más, está en segundo plano. Y lo hemos podido comprobar con las intervenciones que me han precedido. Se ha hablado mucho aquí y se seguirá hablando de los problemas de ciertos políticos, de sus intereses, de sus necesidades y muy poco o absolutamente nada del día a día y de los problemas de los catalanes. Porque esta no es una sesión de investidura más, señorilla. Es la escenificación pública y final del gran acuerdo que ustedes, socialistas y separatistas, han mantenido durante los últimos años. Sabíamos que son partidos hermanos, porque tienen un diagnóstico común de la realidad y del futuro también de Cataluña. Ahora lo vemos plasmado en su acuerdo de investidura, pero como les digo, y como sabe, para nosotros nunca ha sido una novedad. A lo largo de la anterior legislatura repetimos que no había mejor sostén para el separatismo que el socialismo, y que ambos compartían un proyecto y una hoja de ruta para la próxima década. Y todos sabemos que el referéndum tarde o temprano va a ocurrir, cuando les hagan falta los votos nuevamente. Decíamos que Illa era el sostén del señor Aragonés, igual que Rufián era el mejor bastón de apoyo de Sánchez. Y este acuerdo y todos los anteriores son la prueba de que estábamos en lo cierto. Una Esquerra Republicana de Cataluña que va en elección perdiendo votos, sean en elecciones nacionales o en elecciones autonómicas. Está de capa caída, cada vez va a menos. Esto yo creo que va a ser la puntilla para Esquerra. Durante su campaña, señorilla, repitió por activa y por pasiva que el objetivo era dejar atrás los años del procés y recuperar la concordia para Cataluña. Una vez más, sus palabras no se corresponden con los actos. Lo sabíamos muchos, porque no hay nada más tradicional en un dirigente socialista que la mentira. Pero aún así lo repitió una y otra vez, a ver si podía engañar al mayor número de catalanes honrados por el camino. Pero contésteme, señorilla, ¿cómo va Cataluña a dejar atrás el procés con un acuerdo con sus protagonistas principales? ¿Cómo va a recuperar Cataluña la concordia con los que enviaban a sus hordas a agredir a los catalanes, a quemar las calles y a hacer la vida imposible a los vecinos que pensaban de manera diferente? Con usted en el gobierno, estoy convencido que ni habrá futuro ni habrá concordia. Los próximos años... ¿Sois conscientes de que hemos normalizado que el Partido Socialista pacte y gobierne
con partidos separatistas, es que es una falta de principios brutal. Es gobernar con aquellos que no quieren pertenecer a este país. Hace años era impensable que un partido constitucionalista, que ya para mí no lo es, aunque ellos digan que lo son, que un partido constitucionalista gobierne con un partido separatista. Es que no hay por dónde cogerlo. Porque nadie sabe cuánto durará esta legislatura, serán una repetición de lo que hemos padecido durante la última década. El señor Illa esconde bajo una máscara de moderación su radicalismo, y se lo he dicho en muchas ocasiones. Nada, absolutamente nada, le separa del resto de compañeros de su partido, del Partido Socialista, y nada le separa de lo peor del separatismo. El señor Illa será el presidente de la Generalitat, seguramente, que más despacio hablará, que menos levantará la voz, pero será uno de los presidentes que más daño hagan al futuro de los catalanes. Sé, señor Illa, que no le gusta Vox, lo sé, lo ha dicho en muchas ocasiones, y lo entiendo. Lo entiendo porque es la única formación política de esta Cámara que le coloca frente al espejo, y usted lo sabe. Nada pesa más sobre la conciencia de un farsante que dice una cosa y hace la contraria que el reflejo de su propia imagen. A diferencia de otros, nosotros no vamos a contribuir a blanquear su imagen, nunca. No consideramos que sea un moderado con el que se pueda dialogar. No consideramos que haya un PSOE bueno y no consideramos que haya ninguna diferencia entre usted y su jefe, el señor Pedro Sánchez. Pero es que no la hay. Al fin y al cabo, es su exministro de Sanidad. El exministro de Sanidad de la pandemia. Se le premia a un tío cuya gestión fue desastrosa. Gusta Vox, pero tampoco le agrada demasiado la libertad política. Por eso, o eso ha dicho usted hace un rato. Por eso, una vez más, fue usted quien promovió y quien acordó el cordón sanitario, mal llamado cordón sanitario, contra una formación política que representa a cientos de miles de catalanes. ¿Cómo era eso, señor Illa? ¿Uní y serví? Aplicando el cordón sanitario que ustedes pretenden, creen que vamos a cambiar nuestros principios, que nos vamos a someter a sus ideas, pero créame si le digo que no nos conocen lo suficiente si aspiran a que dejemos de defender los verdaderos problemas de los catalanes y los principios en los que creemos. En el discurso de esta mañana de Salvador Illa ha tenido la tan poca vergüenza de decir que no iba a pactar, no iba a negociar absolutamente nada, ni con Vox ni con Alianza Catalana, pero que con la CUP, que le tendía la mano. Con la CUP, un partido antisistema. Mencionaba en su discurso que su gobierno sería un gobierno para todos, pero a la vista está que será para unos pocos, como hacía el señor Aragonés, para su beneficio personal y, por supuesto, político, y para todos los que le rodean y para los que usted decida. Pero eso sí, uní y serví. El peligro de Cataluña no es esa ensoñación que ustedes llaman la extrema derecha, ni que los ciudadanos salgan a las calles a protestar contra la inseguridad o la inmigración ilegal, como ocurre en Inglaterra, a protestar por el asesinato de 3 niñas menores a manos de un menor de edad de origen extranjero, que, por cierto, usted ha obviado este pequeño detalle. El peligro para Cataluña, señor Illa, es claramente el PSC, es Esquerra Republicana, es Junts y, sobre todo, las políticas que todos ustedes comparten. Y la prueba está en que en ningún momento de su discurso ha atajado el tema migratorio, el tema de la seguridad, cuando ahora mismo puede ser uno de los problemas más graves que hay en Cataluña. Lo omiten, ¿por qué? Porque no les interesa hablar de ello. El acuerdo económico entre el Partido Socialista y Esquerra es fruto de la insolidaridad histórica que los dirigentes socialistas y separatistas han tenido siempre. Es un acuerdo que rompe el principio de igualdad entre españoles y que solo servirá para dar más y más herramientas destructivas a los que quieren dinamitar la unidad de la nación. Lo sabe, señor Illa, pero les da absolutamente igual. Por eso lo negaban hace escasos días y poco después lo firmaban en un acuerdo. Por eso lo negaban antes de las elecciones para hacer justo lo contrario después. La justificación que esconde este pacto de desigualdad económica es un resumen de la retórica separatista sobre el famoso «A España ens roba». ¿Le suena? Un lema falso, por cierto, de enfrentamiento, que gracias al Partido Socialista hoy es la piedra angular de un acuerdo suyo de investidura con los comunes y con Esquerra Republicana. Es un acuerdo malo para el conjunto de los españoles, sin duda, pero también lo es para los catalanes, porque sabemos que si de ustedes depende, las competencias son ejercidas de la peor forma posible. Sanidad, mayores listas de espera para operarse en España. Educación, mayores desigualdades entre educación privada, pública y caída en las pruebas PISA. Policía y seguridad ciudadana, Cataluña convertida en la capital europea del crimen. Competencias de trabajo y primera acogida, polo de atracción de la inmigración ilegal. ¿Saben qué va a significar para los catalanes que la Generalitat de Cataluña obtenga la gestión, la recaudación y la liquidación y la inspección de todos los impuestos de Cataluña? El aumento de los mismos.
Lo han reconocido ustedes, lo han rubricado en un pacto con los comunes. El incremento de la asfixia fiscal, sí. Y, por supuesto, el aumento para destinar el dinero para cosas que no revierten en el beneficio de los catalanes. Son los ciudadanos quienes pagan impuestos, señores socialistas y señores separatistas. No los pagan los territorios. ¿Cuándo van a entender algo de tan sentido común? Y son los catalanes, los ciudadanos españoles que más impuestos pagan. ¿Lo sabe, señorilla? Y todo ello por culpa exclusivamente del separatismo y por apoyarles ustedes durante los últimos años. Es decir, que a España no nos roba. No, no nos roba España. Pero ustedes sí que roban. Y van a seguir robando a los catalanes honrados con altos impuestos, con numerosos impuestos, y para seguir gestionando y destinándolo a consellerías que no sirven absolutamente para nada. Pero que ya no solo les roba a los catalanes, les roba a todos los españoles. Primero fue con la condonación de la deuda, ahora con esto del concierto catalán. Pero ¿cómo los progres, la gente de izquierda, puede estar defendiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque todo sea por y para que no gobierne la derecha. Una mierda para mis valores, una mierda para mi ideología, una mierda para mis objetivos. Que a mí lo único que me interesa es gobernar. Y si gobiernan los míos, yo le aplaudo. Ya hemos leído en su acuerdo el compromiso a blindar y ampliar, por ejemplo, la red de embajadas de la Generalitat, mientras los problemas y las urgencias sociales y laborales en Cataluña aumentan de manera exponencial. Ustedes deciden fijar como prioridad aumentar la fiesta de ciertas delegaciones en el extranjero. Eso es, señor Illa, una burla infame para las clases medias y las clases populares. Es increíble. Durante demasiado tiempo hemos asistido en esta Cámara a un silenciamiento de uno de los grandes problemas que padece Cataluña, la inseguridad producto de la inmigración ilegal, a lo que usted tampoco ha mencionado en su discurso. Como le decía antes, señorilla, una muestra de su desconexión con la realidad es que su única mención a la crisis de inseguridad haya sido para criticar a ciudadanos que en Reino Unido han salido a las calles para exigirla y reclamarla. Pero no nos extraña, llevan 3 años de intentar ocultar una realidad que padecen los catalanes, que padecen en los barrios. Pretenden tapar el gran problema del futuro de Cataluña y de continuar financiando una inmigración ilegal que destroza cualquier atisbo de seguridad o de futuro. No hace falta irse muy lejos de esta Cámara para entender de lo que estamos hablando. Y animo a todos los diputados a que caminen unos cientos de metros cerca de aquí y comprueben la realidad y las consecuencias de sus políticas. Ellos no la viven, ni siquiera van a dar un paseo por ese barrio. Cuando salgan de su burbuja, verán una realidad muy diferente a su día a día. Porque no hay nada que les guste más a un hipócrita, sea socialista o separatista, que defender la inmigración ilegal o ese mal llamado multiculturalismo y vivir muy lejos de los efectos que produce en la sociedad. Efectivamente, viven ustedes muy lejos de los robos diarios para preocuparse por ellos. Viven muy lejos de las calles asediadas por delincuentes, de la suciedad y de la degradación. Viven seguramente muy lejos de esos magrebíes que atacan a las mujeres y que asaltan a los jóvenes. Viven tan lejos como lejos están sus políticas de resolver alguno de los problemas de Cataluña. Y sí, la inmigración ilegal de la que usted no quiere hablar genera delincuencia. Y sí, tenemos que elegir entre que los delincuentes estén en Marruecos o en España. Nosotros preferimos que estén en su país y que sea su gobierno el que afronte sus problemas. Usted, señorilla, ¿está de acuerdo? ¿Cuál es su modelo en torno a la inmigración? Porque hablaba de Barcelona antes, citando a la inseguridad, pero es un problema de toda Cataluña. Nuestras ciudades, nuestros pueblos se han ido transformando y los responsables están sentados en las bancadas separatistas y socialistas. Las costumbres van cambiando. Calles por las que es mejor no pasar, ropa que es mejor no lucir, o precauciones que antes no hacía falta tomar y que eran propias de países lejanos. El islamismo que toma las calles, que tampoco ha mencionado usted en su discurso, que destroza nuestra identidad, que ataca la libertad, que provoca terrorismo y que no estamos dispuestos a tolerar. Porque sí, señorilla, el islamismo es incompatible con Occidente. Sé que a ustedes no les gusta que diga esto, les incomoda, que les gustaría censurarme y que en algún momento lo han hecho, sí, pero es una realidad. Países como Francia, Bélgica o Reino Unido están destrozados por este problema y no podemos permitir que esto ocurra en Cataluña. Usted parece no preocuparle, a nosotros nos preocupa y mucho. Pero es que hay en todos ustedes una hipocresía muy grande con este asunto. Dicen defender a las mujeres, pero se niegan a rechazar a los que las obligan a cubrirse o a los que les arrebatan los derechos.
Dicen defender a los humildes, pero se niegan a tomar cartas en el asunto para proteger los barrios populares y garantizar su seguridad. Dicen defender la identidad y las tradiciones de Cataluña, pero importan culturas que no respetan y arrasan con todo. Dicen que les importa Cataluña, pero se podría decir que su lealtad está más hacia la media luna que a nuestra señora. Y todo ello a precio de oro. Esta parte del discurso de Garriga es para tatuársela en la frente. Señor presidente, Quatre coses molt breus. 4 cosas muy breves. Primera, Primera, usted, señor Garriga, també són mereixedors de la cortesia también, parlamentària. También son merecedores de la cortesía parlamentaria. Pero ya, nada más. Ningún diálogo con ustedes. Ninguno. Lo dije al inicio de mi intervención y lo reitero ahora. Dos, Governaré també gobernaré también para sus votantes. El meu govern serà un govern Hombre, Mi faltaría gobierno será más. un gobierno para todos, también para sus votantes. 3, el eje central, la esencia de mi gobierno, el fundamento de mi gobierno, lo más importante de mi gobierno será desplegar políticas para desmontar uno a uno, sistemáticamente, metódicamente, sus discursos de odio. Tu discurso de odio. Vale. I per aplicar Todos estos aplausos dentro de 10 años, dentro de 20 años, tendrán que verlo y se avergonzarán de decir esto y de negar la realidad de lo que ocurre en Cataluña, tanto en Cataluña como en otras partes de España o de Europa, lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel europeo. Ya se arrepentirán. Y para aplicar polítiques de progrés. políticas de progreso. Hi ha un discurs de Cuarto, l'esperança. hay un discurso de la esperanza. Hay un discurso de la esperanza. Y mire, Karl Popper deia que si volem una societat Karl Popper tolerant, decía que si queremos cal una ser sociedad intolerants tolerante, amb la intolerància. hay que ser intolerantes con la intolerancia. Dicho está. Discurso escrito por un adolescente. Película Disney. Política Disney. ¿Qué debate hay aquí? Políticos que no se atreven a debatir, que no se atreven a Tiene la discutir. palabra. Antes de pasar la palabra al candidato, querría compartir con ustedes. Esta es una legislatura que tendrá recorrido y hay determinados Pero desde- discursos que hacen asociaciones absolutamente inaceptables. Discursos que tienen elementos de incursión en el ámbito del odio y la vulneración de la dignidad humana. Es que el Parlamento de Cataluña es un chiste. De sobra el Parlamento más ridículo de toda España. Y lo siento mucho por todos los seguidores, por todos los suscriptores, por toda la gente de bien del pueblo catalán, pero es que vuestro Parlamento es el club de la comedia. Este hombre que es el recientemente elegido como presidente de la Cámara, que supuestamente debe ser neutral, termina el discurso el diputado de Vox y empieza a montar el numerito con que es un discurso de odio, a saber lo que va a decir ahora. Eso no solo pasa en Cataluña, sino que pasa en el contexto de Europa también. Porque hay un problema europeo ahora mismo, señor. Porque hay un problema migratorio enorme de seguridad. Desde la mesa hemos estado hablando para ver cuál es el mejor mecanismo para poder hacer frente a ello. Para ser... Nosotros, a principio de esta legislatura, tuvimos una visita del Parlamento de Baden-Württemberg. Ese Parlamento también afronta expresiones de extremismo de extrema derecha como las que tenemos aquí. Y hemos decidido, desde la mesa, comenzar a explorar mecanismos de trabajo similares a lo que hace ese Parlamento. Es increíble. Quiero decir que Es los discursos de increíble. odio Paso olímpicamente. Respetar la libertad de expresión. Esta gente se indigna más por lo que ha dicho Ignacio Garriga que porque apalen, violen a una mujer o cometan los delitos, los crímenes más indeseables. Critican más los discursos que reflejan la realidad que la propia realidad. El diputado Garriga me pide la palabra. ¿Por qué me la pide? Li demano la paraula en Le virtut pido la palabra en virtud del artículo Li demano la paraula en virtut de l'article 39, 39, que que es el que establece las funciones del presidente, i per demanar-li si y para discurs d'odi s'entén l'odi preguntarle al separatisme. si por discurso de odio se entiende el odio a España por parte del separatismo. No va a responder. Continuem al ple. Claro, Seguimos no con va el a pleno. Continuem al ple. ¿Cómo va a responder? El discurso racista no es el vuestro, ¿no? Ni el xenófobo, ¿no? Ustedes que sois los peores, que os creéis mejores que nosotros los españoles, que basáis vuestro discurso en que vuestra cultura, incluso vuestra raza, es superior a la nuestra. Senyor president, està comptant el temps i no ha començat. Agrairia Señor que presidente, fos un está minut de- contando el tiempo y no ha empezado. Le agradecería que fuera un minuto de verdad.
Usted iba a decir 4 cosas, señorilla, yo una. Me voy a centrar en que usted ha dicho que va a aplicar políticas para desmontar nuestros discursos de odio. Empiece por desmontar la realidad de las cárceles y de la situación de inseguridad en Cataluña. Balance de criminalidad de los Mossos d'Esquadra 2023. El 35,5% solo detenidos de nacionalidad española. Le voy a dar más datos, señor Discurso Illa. de odio. El 81,8% de los hechos delictivos de 2023 en espacios públicos cometidos por extranjeros. Las cárceles catalanas con una población reclusa superior al 50% de extranjeros. ¿Eso es discurso del odio? ¿Eso es realidad a la cual ustedes han condenado a los catalanes? Empiece por desmontar estos datos oficiales, por solucionar los problemas de los catalanes y luego, si eso, sigue alimentando la gran mentira del odio y de la extrema derecha. Pero solucione la seguridad de los catalanes. No va a salir, creo yo. Yo creo que no va a salir a debatir. Porque no se atreven a debatir una realidad. Los datos que ha ofrecido este caballero, este señor, son verídicos, son reales. Es racista. El candidato a la presidencia de la Generalitat no quiere intervenir. Claro. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Qué demócrata, ¿eh? Que no se atreve a debatir con un representante popular del pueblo catalán. No, usted es un fascista, un racista y yo no voy a debatir con el intolerante. Como ha dicho, la mejor manera de combatir la intolerancia es con intolerancia, ¿no? Qué manera de burlarse de la gente, qué manera de burlarse de su electorado, de su votante, qué manera de burlarse de todo el mundo. Así empieza la legislatura de este caballero socialista, exministro de Pedro Sánchez, que no hizo nada importante, sino realizar una de las peores gestiones desde un Ministerio de Sanidad en todo el mundo, premiado ahora mismo con ser el nuevo presidente de Cataluña y en su primer debate en el pleno de investidura, en el que se tiene que enfrentar a los demás partidos políticos, rivales políticos, pues decide que no va a debatir con Vox. Decide que no va a debatir con un representante político que ha sido votado por cientos de miles de catalanes que denuncian el problema de la seguridad en las calles, el problema migratorio y el problema del separatismo. Y tú y tu partido sois cómplices tanto del separatismo como del problema migratorio y de seguridad que ahora mismo hay tanto en las calles de Cataluña como en las calles de España.